Hola, hoy la sesión de Pilates va a ir enfocada a las embarazadas. Vamos a centrarnos en el primer trimestre de embarazo, donde todavía no hay grandes cambios, la tripa todavía no es excesivamente abultada y nos permite todavía movernos con relativa facilidad. Vamos a cuidar sobre todo el trabajo de los hombros y el trabajo de la zona lumbar. ¿Sí? Porque los hombros en el embarazo, según va avanzando, la tendencia es ir cerrando la parte del hombro, ¿sí? Por el pecho que vamos adquiriendo en el peso y la modificación que se va produciendo en la curva lumbar. Entonces, nuestro objetivo va a ser intentar abrir esa parte de hombro, fortalecer la musculatura de brazos y pectoral y descargar la zona lumbar, ¿sí? Así que vamos a empezar. Vamos a colocarnos sentaditas, vamos a colocar manos sobre las rodillas y vamos a ir soltando un poquito el cuello primero, ¿sí? A modo de calentamiento, para ir relajándonos, vamos a sentir cómo el cuello hace un círculo completo, pasando por todas las posiciones. Venga, coge aire al empezar el movimiento y vete vaciando. Relaja tu espalda, relaja tus hombros, sin tensión. Coges aire y por el otro lado, igual, sueltas todo el aire. Y de nuevo, inspiro al iniciar y voy vaciando. Y de nuevo, inspiramos y vacía. Venga, 2 veces más, vete soltando. Círculo y vaciamos. Y una última vez por tu izquierda. Coges aire, círculo y relajas. Vale, vamos a estirar un poquito el cuello, inclina la cabeza hacia la derecha. Con tu mano derecha, fuerza un poquito, que tire un poquito la musculatura del cuello y alarga el brazo en dirección opuesta y mantenemos ahí 6 tiempos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cambiamos, inclinamos cabeza, lado izquierdo. Con tu mano izquierda ayúdate. Con la mano derecha en dirección opuesta alarga y mantengo ahí. 2, 3, 4, 5. Repetimos una vez más. Mano derecha, te ayuda y tiramos. 2, 3, 4, 5, 6. Y una vez más al lado izquierdo. Alargamos y mantengo. 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, relajas. Vamos a colocarnos las manos sobre la tripita. Esa zona que notas que empieza a estar un poquito más abultada, justo ahí, en el bajo vientre. Vamos a inspirar y al inspirar vamos a buscar la sensación de que queremos subir la tripa como si fuese una extensora hacia arriba, de manera que buscamos ir fortaleciendo nuestro suelo pélvico, pero sin tensar la musculatura abdominal, ¿sí? Entonces vamos cogiendo aire y tiramos hacia arriba en la musculatura. Piensa que tu bebé sube un poquito por la tripa y al soltar el aire deja que baje despacito y relaja. Y de nuevo, al inspirar, piensa en subir la barbillita. Manténla un segundito ahí arriba y al vaciar el aire, baja con ella, relaja. Y de nuevo, inspira. Y vacía. Siente bajo tus manos la tripita. Siente cómo sube un poquito al inspirar. Y bajo y relaja. Y de nuevo, inspiro y subo. Y relajo y bajo. Y de nuevo, inspiro. Piensa que sois 2 los que estáis haciendo hoy la clase de pilates y coordínate bien con él, con tu bebé. Sube arriba, coge aire, tripita arriba y relaja. Y de nuevo, inspiro y arriba. Y relaja. Ese pequeño movimiento de tirar de tu suelo pélvico hacia arriba es más que suficiente como trabajo de fortalecimiento de tu suelo pélvico. Durante el embarazo no haremos ningún esfuerzo más de tableta abdominal, ni muchísimo menos, ¿sí? Y relaja y acuérdate de tu respiración. Siempre inspirando y exhalando y en ningún momento contengo esa respiración. Piensa que tiene que estar oxigenado continuamente el feto y tu respiración tiene que ser lo más fluida posible. Una vez más. Y
relajo, vale. Siente bien relajado tu vientre, brazos relajados. Vamos a ir soltando hombros. ¿Sí? Tal como hemos comentado, los hombros tienden a cerrarse hacia adelante, ¿sí? Por los cambios que sufre tu columna vertebral. Vamos a intentar mantener la musculatura de tus hombros fuerte y vamos a intentar corregir la postura para que en estados más avanzados esa musculatura no pierda su tono. Venga, vamos a rotar hacia atrás. Venga, inspiro y atrás. Y coges aire arriba y atrás. Siente cuando van hacia atrás tus hombros, que casi se juntan tus escápulas, esas, y arriba, hacia tus orejas. Y al rotar se juntan y bajo y alarga. Y de nuevo, arriba. Y encajo. Y de nuevo, inspiro y subo. Y atrás. Y arriba de nuevo. Y atrás. Y una vez más, arriba. Y atrás. Vamos a subir los dos brazos arriba, al tope que marcan tus hombros. Y ahí tiras ligeramente hacia atrás de los dos brazos y vuelves a bajar delante. Ese movimiento de subida los vas a hacer inspirando. Piensa en subir un poquito la tripita hacia arriba, en la misma dirección que indican tus manos, y bajas soltando el aire. Y de nuevo, venga, y arriba. Subimos, coges aire y arriba. Y bajo soltando el aire. Y de nuevo, arriba, subimos, tira de la barriguita hacia arriba. Acuérdate ese ascensor que subía antes en las respiraciones y baja lentamente cuando vacías el aire. Y arriba de nuevo, inspiramos. Y bajo soltando el aire. Y una vez más, arriba, inspira. Y abro brazos a los lados, vale, muy bueno también para relajar zona lumbar, trabajar las rotaciones de columna vertebral. Vas a rotar un poquito y la cabeza acompaña y busca el brazo de atrás. Vuelves al frente siempre inspirando y al vaciar el aire rotamos, gira y busca tu brazo de atrás. Vuelve al centro, inspira y rotamos. Y de nuevo, vuelve al centro, inspiro y rotamos. Y de nuevo, centro, inspiro y rotamos. Y de nuevo, centro y rotamos. Vuelves de nuevo. Vamos a hacer una pequeña flexión hacia adelante. Nos quedamos apuntando con el brazo izquierdo hacia tu pierna derecha y bajamos un poquito la cabeza, redondeamos la espalda y mantenemos 4 tiempos. 3, 2, 1. Vuelves arriba, coges aire. Vas rotando hacia el otro lado y lo mismo, alargamos soltando el aire, voy alargando hacia mi pierna izquierda, baja cabecita, vuelves al centro, coges aire. Y vamos rotando y alargamos y alargo y mantengo, 2, 3, 4, vuelves dentro y rotamos, coges aire y alargamos y mantenemos 1, 2, 3, 4 y de nuevo cambias al otro lado, coges aire y alargamos y mantenemos 1, 2, 3, 4 y una vez más vamos rotando, giramos, venga, y mantenemos 4 tiempos y alargamos 2, 3 y 4, vale. Vamos a cambiar de posición, nos vamos a colocar con las piernas paralelas y despacito, con ayuda de tus manos, vas a ir bajando. Vas a ir redondeando espalda hasta tumbarte completamente en tu colchoneta. Vale, en esa posición todavía no tenemos problema con la barriguita. Vamos a recoger las dos piernas, vamos a aplastar un poquito las rodillas hacia ti, hacia tu pecho. De esta forma descargamos muchísimo la zona lumbar. Busca pegar, imprimir la zona lumbar en el suelo. Cada vez que vacíes el aire, aplasta un poquito más las rodillas hacia ti y cada vez que inspire, alejas un poquito. Y de nuevo, tira de tus brazos, de tus rodillas, soltando el aire. Y al inspirar, vuelves a la posición. Y de nuevo, venga, repetimos. Pega bien cintura y coges aire. Y de nuevo, y pego bien cintura. Y coges aire. Y de nuevo, pegamos cinturita. Y cogemos aire. Y una vez más aplastamos y en esta vamos a mantener 8 tiempos, sintiendo toda la columna vertebral bien apoyada en el suelo. 5, 6, 7 y
8. Vale. Vamos a apoyar plantas de los pies en el suelo. Otro trabajo importante es el de, como hemos dicho antes, el de nuestra pelvis, el de nuestra cadera. Vamos a dejar que caiga la rodilla derecha, que se abra. Intentando mantener la cintura pegadita al suelo, volvemos a colocarla de nuevo. Con la pierna izquierda lo mismo, deja que la rodilla izquierda caiga hacia el lateral, pero busca que la pelvis se mantenga firme, sin movimiento, mantengo ahí. Cambias al otro lado y dejas que caiga, rodilla abre hacia el lateral y vuelves al centro cogiendo aire. Y abrimos al lateral y vuelves al centro cogiendo aire. Y de nuevo, y abro soltando el aire. Movimientos muy sencillitos, pero que son completamente necesarios, absolutamente necesarios, para el trabajo que va a hacer tu cadera de ahora en adelante. Abres. Venga, volvemos y una vez más abrimos. Vuelve con las dos piernas a la vez, junta los deditos gordos de los pies y deja que caigan, vuelca completamente ahí. Y al coger aire, junta de nuevo rodillas, inspira. Y de nuevo abrimos las dos rodillas desde la cadera, abro hacia los laterales. Y al coger aire vuelves a juntar arriba. Y de nuevo, y abrimos y soltamos el aire. Y vuelve arriba, coges aire. Y abrimos de nuevo. Juntamos y una vez más abrimos a los laterales. Y juntamos. Vale, ahora vas a subirme de nuevo las dos piernas, primero una, luego la otra, y las dos las vas a aplastar hacia tu tripita, vas a abrirla con ayuda de tus manos y vas a hacer un círculo completo con tus piernas. Cerquita de ti las rodillas, abre a los costados y sin despegar la cintura, pequeño círculo y vuelvo a apretar hacia la tripa. Y abrimos. Y círculo completo, vuelves. Y de nuevo, y rodillas. Y abrimos. Y círculo, y vuelves. Dos veces más. Eso es. Y abrimos. Y círculo. Traemos y una vez más. Venga, la última. Abrimos. Y círculo. Y relajas. Bajamos piernas. Y vamos a seguir trabajando nuestra zona de pelvis y la zona lumbar, que es la que más se carga en el embarazo, ¿sí? Vamos a trabajar las basculaciones de la pelvis, ¿sí? Acuérdate, tenemos que trabajar una anteversión y una, ¿sí?, retroversión. Entonces pega la cintura y tira del huesito del pubis hacia el techo. Y al coger el aire, saca un poquito el ipurdi hacia la colchoneta y dale un poquito de arco, de extensión a tu columna. Y de nuevo, venga, soltando el aire, pega la cintura, bascula pelvis y tira del pubis hacia el techo. Y de nuevo, al inspirar, arquea tu espalda, deja que la tripita suba y arquea. Y de nuevo, pego la cintura, todo lo que pueda, y pubis hacia el techo. Y alargo la espalda, intenta crear un poquito de hueco entre la colchoneta, ¿sí?, y tu cintura. Y de nuevo, pega la cintura, basculamos la pelvis. Y vuelves de nuevo, coges aire y arqueas un poquito. Seguimos haciendo lo mismo, pero no arqueamos, solamente pega la cintura y tira del pubis arriba. Y luego relaja la posición y vuelves a tu posición natural, sin arquear, sin que haya hueco. Pega la cintura de nuevo y aún de ombligo. Y de nuevo, coges aire. Y de nuevo, pega cintura, bascula. Sin tensión en los hombros, relaja, coges aire. Y de nuevo, bascula pelvis. No piensas en meter la tripita en ningún momento, solo piensa en movilizar tu zona lumbar, la parte de atrás de la cintura, ¿sí? La tripa tiene que estar relajada, posición natural, sin forzar. Y de nuevo, movilizamos lumbares y me mantengo ahí con esa lumbar. Y vamos a ir subiendo a puente, vamos a ir despegando la parte del sacro, la parte de tus lumbares y vamos a mantener arriba. Coges aire ahí arriba y vamos a ir bajando vértebra a vértebra, sintiendo cada huesecito de tu espalda, cómo va apoyándose en la colchoneta, cómo va dejando huella hasta recuperar tu posición natural de espalda. Inspira de nuevo. Primer movimiento, el de pega la cintura al suelo y pubis hacia arriba. Sin soltar esas sensaciones, vamos despegando la parte del sacro, lumbares, dorsales. Mantenemos un poquito y sentimos cómo el glúteo trabaja, cómo la espalda se fortalece. Coge aire y vete bajando de nuevo, redondeando la espalda, basculamos pelvis poquito a poco.
Este ejercicio lo puedes trabajar tantas veces como desees. En ningún momento tienes que sentir ninguna molestia. Si ves que molesta la zona lumbar y quizás estás subiendo demasiado, pon el tope un poquito más abajo, ¿sí? Y redondeamos para bajar de nuevo. Venga, una última vez, cogemos aire, inspiro profundo y pega la cinturita y vete basculando pelvis y vete subiendo y arriba mantenemos. Vamos a aguantar ahí arriba 8 tiempos. 2, 3, 4, mantengo ahí 5, 6, 7 y 8. Y vamos bajando despacito, redondea la espalda, suave, sin tensión en la tripa. Relaja bien tus hombros y cuando llegues abajo, descansa. Estira un poquito las piernas. Quizás se hayan cargado un poquito por la parte de atrás, relájalas, suéltalas, sin tensión. Vale, nos vamos a cambiar de posición, recuerda, para no utilizar absolutamente nada tu musculatura abdominal, siempre los cambios de posición los vamos a hacer por el costado. Entonces, de estar en esta posición, dobla un poquito piernas, te vas recostando sobre el costado y te ayudas con tus brazos para ir cambiando a posición y colocarnos de rodillas. Te colocas de rodillas en cuadrupedia con las manos apoyaditas en el suelo y en esta posición vamos a redondear la espalda y tirar de la cintura dentro y arriba. Y vamos a alargar la espalda cogiendo aire y elongamos nuestra columna vertebral. Vete vaciando de nuevo y según vacío, modifica toda la posición de tu espalda, redondeando, tirando de la zona lumbar hacia el techo, de la zona dorsal también. Y alargas cogiendo aire, inspira profundo. Y de nuevo, voy vaciando el aire, redondea espalda y vamos tirando arriba, 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 tira. Y voy alargando de nuevo, coges aire, inspira. Y de nuevo, basculamos la pelvis, redondea espalda, tiramos de cintura. Y de nuevo alargamos. Al igual que el puente, lo puedes trabajar sin ningún problema entre 10 y 15 repeticiones. ¿Sí? Descarga mucho la zona lumbar, alivia muchísimo, ¿sí? A las embarazadas sobre el peso ese que se va produciendo además en la barriguita. Vamos redondeando de nuevo, 2, 3, 4 y alargamos, 2, 3 y vale. Para descansar nos vamos a sentar en los talones y una vez que te sientes vas a separar un poquito una pierna de la otra y vamos a hacer un estiramiento de columna y lo mismo, como la tripita no te va a tocar el suelo, va a estar en suspensión, alargamos y dejamos que se descargue la zona lumbar, la zona dorsal y mantenemos ahí 10 tiempos. Puedes apoyar la frente en el suelo para que no te molesten tus cervicales, ¿eh? Mantén un poquito más. Vale. Volvemos a la posición de cuadrupedia. Para seguir trabajando, insistiendo en el fortalecimiento de tu espalda, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito la elasticidad. Vamos a mantener la pierna detrás, la vamos a subir un poquito, ¿sí? Vamos a agarrar el brazo contrario. Busca la sensación de quiero tocar con el pie la pared, quiero tocar con la mano la otra pared y crezco en esa posición. Y cambiamos de brazo y de pierna. Y alargamos y mantenemos 4 tiempos. 3, 2, 1. Y cambiamos de nuevo, cogemos aire y alargamos y mantengo 1, 2, 3, 4 y vuelve de nuevo y cambio y alargas 1, 2, 3, 4 y cambiamos de nuevo y alargamos y mantengo 1, 2, 3, 4 y cambio de nuevo y alargas 1, 2, 3, 4 y de nuevo y cambiamos y alargamos 1, 2, 3, 4 y una última vez cambiamos de brazo y de pierna y mantenemos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Descansa como antes, pero esta vez rodillas juntitas al sentarnos detrás, redondea, relaja zona lumbar y descansa con frente en el suelo. Mantenemos 8. Vale, y despacito nos vamos incorporando. Separa un poquito piernas, cambia el apoyo de los pies, manos en el suelo para que no tengas ningún riesgo a la hora de incorporarte. Colocas las manos sobre tus rodillas y subes con la espalda
recta, y ahí arriba te estiras, te alargas, estiras a tope y relajas. Y esto todos los días durante ese primer trimestre como algo básico para mantener tu zona lumbar descargada, tus caderas articuladas y un correcto trabajo de hombros. Nos vemos. Chao, chao.